Bien, amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa en Radio ESFI, en vuestra radio. Un programa de misterios que hoy queremos recordar la figura de Julio Roca Montañola, un gran parapsicólogo y que nos dejó grandes libros y grandes conocimientos. Hablaremos de sus conocimientos, de sus libros. El primero de ellos, la parapsicología, creado en 1967. Luego llegó Fenomenología de la parapsicología en el 1970. Luego, 2 años después, nos escribió Introducción a la parapsicología en el año 1972. 2 años más tarde, Viaje al antiuniverso, un viaje astral. Luego nos escribió En los confines de la parapsicología en el año 1975. En el 1975-76, remontando ese libro, habló de Más allá de la proyección astral. En el 76, también remontando la parapsicología y su fenomenología. Y por último, el diccionario de la parapsicología en el 1979. Era conocido en los años 70 por investigar el caso Tivisa. Juan Carlos, buenos días o buenas tardes, según se mire. Importante personaje, ¿no? Julio Roca. Pues en su momento, importante personaje y esencial para lo que fue el desarrollo de la parapsicología aquí en España. Desgraciadamente, hoy en día, pues es el gran olvidado. Considero que es el gran olvidado. Bueno, sí, como has dicho perfectamente, es el padre, digamos, de las principales obras de lo que es la introducción a la parapsicología en España. Bueno, su gran derrotero por el extranjero le dio precisamente la capacidad de aprender y de conocer lo que eran los derroteros o el conocimiento de la parapsicología científica, más científica que esotérica. Pero, ya digo, a partir del momento de su muerte, en 1980, pues cae en el olvido. Es el gran momento, el gran boom de los parapsicólogos de los 80, y su obra se queda apartada y prácticamente hoy es imposible encontrar sus libros. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un par de los 7 que tiene y resulta, ya digo, es de coleccionista. Básicamente eso, que es el padre para mí, es el padre de la parapsicología moderna y es además uno de los fundadores y presidentes de que fue en su momento de la AEIP, o sea, de la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas, lo que después, posteriormente, compañeros suyos lo convertirían en la SEIP, digamos, original de los 70. ¿Por qué un gran olvidado? Quizá la medicidad de Jiménez del Oso en televisión, en reportajes, le quitó protagonismo y lo dejó arrinconado en un lugar. ¿Juan Carlos? Bueno, más que Jiménez del Oso, cuenta que Jiménez del Oso prácticamente, cuando él inicia la programación, o sea, sus programas por televisión, Roca Montañola básicamente pues ya está siendo, digamos, apartado o escondido, digamos, por parte de lo que es la sociedad, digamos, de investigadores aquí en España. Tenemos a Huguet y demás, que vamos, digamos, toman el relevo. Ya saben que Roca Montañola ya no se dedica tanto, aunque de 62 hasta 76, pues ya digo, fue el creador de grandes asociaciones aquí en España. Pero digamos que él, como no entra en el juego de ese boom de los parapsicólogos, digamos, modernos, pues queda relegado hasta, ya digo, en el momento de su muerte, que va prácticamente incluso pasar desapercibida. Pero, digamos, por ejemplo, mira si pasó desapercibida o, por ejemplo, fue apartado, que su diccionario parapsicológico, dice de parapsicología, resulta que ese
en el año 70. Es anterior al conocido diccionario de Luis Vila del año 78. Lo que pasa es que, ya digo, lo apartan. Y es tan completo el de Roca Montañola que el año 83 fue utilizado para, digamos, enriquecer nomenclatura de los parapsicólogos de Estados Unidos, de las universidades de parapsicología, o sea, de los departamentos de psicología y parapsicología, con lo cual es importante. Pero apartado, ya digo, Jiménez del Oso no, pero como él estaba ya hablamos, por ejemplo, de lo que son los típicos editoriales y demás. Roca Montañola colaboró y fue redactor de Karma 7, por ejemplo. Es más, trabajó y algunas publicaciones son suyas, son de libros, son de la editorial Karma 7 de los años 70. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues Jiménez del Oso y otros personajes famosos de aquel entonces, pues claro, eran de otras editoriales ya conocidas en nuestro país. Y claro, la diferencia o la rivalidad, digamos, entre editoriales, ya sabes dónde van los derroteros. O sea, básicamente Karma 7 incluso desapareció. O sea, que con lo cual, pues su obra se fue difuminando con el tiempo. Pero yo siempre he considerado, y es más, en los cursos que estoy dando de introducción a la parapsicología, considero esencial su obra. Porque si miramos bien, hasta el día de hoy, prácticamente aquí en España, resulta muy difícil encontrar un compendio de parapsicología, digamos, tratada con el método, intentando el método científico, que no sea la de Roca Montañola. Eso es clarísimo. ¿Quién continuó la obra de Roca Montañola? ¿Quién cogió las riendas de su legado, de su trabajo, de sus investigaciones? Sabemos que fueron varias y muy importantes. Al desaparecer él, tanto en la muerte física como en la muerte mental de muchos seres humanos, ¿quién tomó las riendas de esa investigación que llevaba Montañola? ¿Quién hizo valía de su trabajo hoy en día? Podríamos decir que nosotros ahora, desgraciadamente, en el momento en que él fallece, ni Sinesi Darmel, ni Huguet, ni mismo Fassmann. Fassmann había sido profesor también de él. Ni ninguno, bueno, ya lo has dicho, ni por ejemplo, Jiménez del Oso, divulgador, digamos, del misterio, nadie. Ahí está el problema, que su obra ha quedado relegada a algunos eruditos, digamos, o a gente que, por ejemplo, pues se mete en profundidad y descubre su obra, o redescubre su obra. Y entonces, pues, una vez que lo has leído y has leído al resto de parapsicólogos posteriores, pues te das cuenta de que, claro, que su obra tenía que haber sido realmente tomada en cuenta como referente de lo que consideramos la parapsicología moderna. Pero realmente nadie tomó las riendas. O sea, nadie tomó el relevo, nadie se interesó. Pero, a ver, la historia está en la segunda pregunta, el por qué. Claro, quitando, por ejemplo, que él siempre decía que él era parapsicólogo, pero también era esoterista. Y había sido, como muchos de nosotros, antes había sido esoterista que parapsicólogo. O sea, su primer libro escrito en realidad en 1928, él escribe en 1928 el primer libro, que lo publicara una editorial de La Vanguardia, y entonces en Barcelona, porque era barcelonés, habla precisamente de esoterismo más que de parapsicología. Posteriormente es cuando podemos encontrarnos su obra, ya, o sea, a partir ya de los años 60, 70, que es cuando se mete en materia. Cuando el despertar de la parapsicología y las ciencias afines tienen una puerta abierta
a partir de Fassmann en el año 58, que es cuando se empieza a abrir un poquito la dictadura, digamos, de España hacia un poquito ampliar los conocimientos. Pero es eso, o sea, que realmente quitando a los que somos hoy en día los que rebuscamos en la historia del pasado de la parapsicología en España, pues prácticamente a él no le han hecho, o sea, lo han, como ya digamos que hubieran cogido, lo enterraron y lo enterraron con sus libros y su obra, prácticamente. Porque ya digo, no es que estuviera en contra, pero él consideraba la parapsicología como un elemento de ciencia, digamos. Todo lo Pero demás, posteriormente todo lo demás que fue apareciendo, si miramos bien, es una línea de parapsicología que en realidad es más eh, investigación paranormal que parapsicología pura y dura. has tocado el nombre de Fassmann. Sí, Para mí Fassmann no era parapsicólogo, para mí Fassmann era una figura la- que hacía un espectáculo de mentalismo, un gran mentalista como podía ser Uri Geller en su momento, pero no tenía nada que ver con lo paranormal y constantemente, por muchos parapsicólogos actuales, y tú lo sabes, tratan a Fassmann como investigador y parapsicólogo, cuando no lo era, simplemente era un simple mentalista que jugaba con la mente de las personas y los objetos para hacer sus trucos televisivos, sus trucos de teatro, simplemente, pero no era investigador parapsicólogo. Y muchos lo niegan, muchos investigadores de hoy en día lo niegan, Juan Carlos. ¿Por qué? bueno, a ver, sí que podemos decir, por ejemplo, que el primer trabajo de introducción a la parapsicología en la época de la dictadura, después de la guerra civil, el primero que consigue engañar, porque podríamoslo de otra manera, engañar a los elementos, digamos, de Estado aquí en España, es Fassmann, que Sí, viene de correcto. las Américas. Claro, como viene de las Américas, que viene de haber trabajado para la CIA, y hay que reconocer que en aquel entonces, pues él sí que estudia la psicología, estudia la parapsicología y todo lo que es la fenomenología de estudio de los fenómenos, sobre todo la fenomenología mental, ¿vale? Más que el fenómeno psicapa, él estudia más el psicama, o sea, clarividencia, telepatía. Claro, a él ya le interesaba, Ujú. porque como mentalista, pues podía hacer espectáculo derivado de ese tipo de fenomenología. Entonces, claro, si lo camuflas el mentalismo como clarividencia, pues ya Claro. tienes un gran espectáculo. De todas maneras, lo que sí que él explicó una vez, o sea, él trabajó, por ejemplo, él fue el que guió por primera vez a un submarino atómico al Polo Norte bajo el agua y sin la ayuda de los sonares y los sonares de la época y tal. Claro, se cree que, claro, que por eso pues él era clarividente o telépata. Él era, lo que era gran mentalista y él lo explicaba. Ujú. Él conocía cualquier gesto del ser humano, el mínimo gesto. Y sabía que la tripulación del Nautilus, se llamaba así, el submarino atómico, el Nautilus, eh, pues conocía muy bien la ruta. Conocía muy bien la ruta y entonces lo que hizo fue fijarse en los gestos que hacía cada uno de los tripulantes que había en el puente cuando iba guiando. El mínimo gesto pues les decía, pues, gire, gire 5 grados derecha o a babor o 5 grados estribor, no sé qué, 10 grados. Y lo que iba es fijándose en el trabajo en los gestos de la gente, porque los submarinos van mucho cuando van en grandes profundidades o en zonas rocosas, van con cronómetro incluso y miran los mapas, como no tienen otro sistema, van con el mapa y van marcando por velocidad, distancia. Y así llegaron al polo Norte, bajo el agua. Pero no es porque tuvieran una capacidad telepática especial y tal.
Y entonces lo que ocurre es que llega a España y sí consigue engañar a, a las entidades, a los entes, a los oficiales, y consigue abrir la primera escuela de mentalismo y parapsicología de España, considerando que por eso, o sea, grandes parapsicólogos, hay que reconocerlo, grandes parapsicólogos posteriores fueron alumnos de Fassmann. Sí. Sebastián, o sea, Sebastián Arbó, Roca Montañola también formó parte de los cursos. Bueno, muchos de nosotros también hemos sido de la última etapa, prácticamente ya de la ultimísima etapa de los cursos de la escuela Fassmann, del centro Fassmann. Lo que ocurre es eso, que como tal, él es una persona que lo miramos bien, hay que también tenerla en cuenta porque es una persona que se ha reinventado siempre, o sea, es una persona que se reinventó desde un principio, allá donde iba se adaptaba. También es un gran conocedor, fue una gran persona o sea, un gran investigador, absorbía. Y viniendo de un pueblo como es allí en Sort, o sea, perdidos, cualquiera que vaya allí a los Pirineos y vea Sort, dices, 4 casas, vamos. Y un chico que sale disparado, se larga a visitar el mundo, pues date cuenta de si no se lo come el mundo, él se come al mundo. Entonces, pues básicamente lo que hizo fue crear ese compendio llamado parapsicología. Claro, hoy en día, si lo miramos fríamente y empezamos a mirar exactamente, pues claro, la parapsicología que le enseñó, pues tiene una mezcla muy importante de lo que es esoterismo, o sea, o escuelas esotéricas con escuelas de parapsicología pura y dura. Claro, básicamente es lo que había, tampoco no podemos tirarle tampoco piedras. Pero no, o sea, básicamente el enfrentamiento habitual es eso, decir, es que, claro, cuando decimos que Fassmann, pues no como tal, no era parapsicólogo, que era un gran mentalista, pero que no era parapsicólogo, significa que toda esa trupe, digamos, de todos esos investigadores salidos de su escuela, pues se te tiran encima. Bueno, lo siento, Sí, sí, es lo verdad, siento, verdad, verdad. No es aceptan, así. no aceptan la realidad, porque yo creo que incluso si Fatman estuviera vivo, pienso que él lo diría, que él no era parapsicólogo sino mentalista. Es que pienso que él lo diría. Además Sí, con el carácter rudo que sí, sí. tenía, ese carácter fuerte, ese poder, ¿no? Mental que tenía, ese poder también de lenguaje, ¿no? Yo creo Mm, que lo diría, con aquella voz fuerte que tenía, sí, que él era mentalista, que él simplemente se dedicaba al mundo del mentalismo y de esconder la realidad de las cosas para encontrar objetos. Por ejemplo, yo me acuerdo en TV3, en Televisión de Cataluña, un programa que hicieron que se cerró los ojos con una venda y sí, buscaba 3 objetos entre el entre el público público. y solamente tenía una mujer que la tenía delante y la cogía y supongo que a través de las pulsaciones de la mujer, al Sí, cogerla del hombro, pues sabía si tenía que tirar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero encontró los 3 objetos y es muy curioso el trabajo de Feldman, digno de estudio. Y la lástima que se haya perdido todo este trabajo, todos sus libros, toda su teología. Se ha perdido, ha desaparecido del mapa. Ya nadie habla de Feldman. Lo recuerdan 4 personas muy grave esto, muy grave porque es una parte de la historia del mundo, digámoslo, esotérico, paranormal, del mundo del mentalismo, sí, pero en cambio todo el mundo se acuerda, como dicen, ¿no? Donde sales en televisión es donde te recuerdan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Uri Geller con lo de la cuchara, sí, prácticamente es solamente recordado por lo de la cuchara. Si tú ya está, preguntas a sí. cualquier persona, Uri Geller te dirá, sí, el que doblaba cucharas, pero en cambio todo su trabajo posterior tampoco se recuerda. Y en cambio con Farman no se recuerda nada. Lo recordamos los 4 personas que quedamos, que hemos seguido, que hemos visto, pero realmente a nivel mediático, como referente al mentalismo, no existe. Y mira que tenemos grandes mentalistas en España, hay muchos grandes mentalistas en España Sí, muy buenos, muy buenos. Pero realmente ahora el mentalismo se usa incluso también para la magia.
Tenemos grandes claro. magos que usan el mentalismo para crear sus trucos, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, pero todo esto se está perdiendo y se está desenvolupando una forma de parapsicología ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo te lo explicaría? La parapsicología mediática, la que no es verdad, pero todo el mundo se cree, que es la que está en redes Bueno, sociales, ¿no? Pero en cambio estos grandes maestros que nos enseñaron tanto, como Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Sinicio Darnell, Sebastián Dalbós, Óscar Gordon, incluso el propio Enrique de Vicento, Iker Jiménez, o está sí. haciendo actualmente Fernando Bueno y Laura Falcó en algún programa de televisión, o Francisco Arrabati. Todo esto ha desaparecido, Juan Carlos. Está desapareciendo a paso agigantado, no se recuerda a ninguno de ellos. Bueno, pero la culpa la tenemos, y ya lo he dicho en algunos programas y en coloquios y con compañeros y tal, la culpa la tenemos posiblemente, y me incluyo yo, o sea, la tenemos nosotros. Nosotros somos la generación media o la generación perdida. Nosotros somos los que hemos aprendido en última instancia con los grandes, esos grandes que abrieron las puertas a la fenomenología, tanto al esoterismo como a la parapsicología moderna. ¿Y qué ocurrió? Por ciertos temas en los años 90, muchos de nosotros dejamos la parapsicología, dejamos todo, nos apartamos y dejamos un hueco dando lugar al mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo, en lugar de desaparecer, cuando nosotros hemos retornado, digamos, ante tanto cansancio de ese mundo de ese espectáculo, ya es tarde. En parte ya es tarde. Porque las nuevas generaciones han tenido que aprender buscando o rebuscando. Muchas de ellas, en lugar de rebuscar, lo que han hecho es acogerse a lo que había en ese momento. Y que ha habido espectáculo. ¿Y qué hacen? Espectáculo. Se dedican, es el mundo de la información hoy en día, pero no se dedican a buscar la información. Es gracioso, ¿no? O sea, tenemos las redes que dan, o sea, cualquier información de la que estamos hablando hoy o cualquier tema, por ejemplo, que podamos ver, ahondar o profundizar. En 10 minutos, yo, por ejemplo, en 10 minutos he conseguido cierta información para hacer un pack, un módulo, digamos, para que estuviera más visible para mí, para trabajar, y en 10 minutos he conseguido la información que yo quería. O sea, el problema somos nosotros, que en cierta manera pues hemos dejado ese hueco y que éramos los que teníamos que haber enseñado en condiciones. O sea, ahora, por ejemplo, ya hay personas, hay un número X de personas bueno, pues digamos que estamos haciendo caso a ese problema y queremos ir poniendo soluciones. O sea, yo, por ejemplo, ahora, ya digo, yo estoy dando clases a una universidad en concreto. Hasta ahora solamente es introducción a la parapsicología moderna. Básicamente, pues lo que hacemos es el primero y el segundo curso, o sea, el primer módulo y el segundo módulo, quiero decir, lo dedicamos solo y exclusivamente a la historia de la parapsicología desde el siglo XIX. Y nos tenemos que remontar a la europea, a la americana, y luego retornamos ya a la española al principios del siglo, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los clásicos, como tú dices, recuperamos a Fassmann como padre, digamos, de el que abrió la puerta, a Roca Montañola, el gran olvidado, a Sinesio Darnell, a Argumosa, pero también introducimos a gente muy importante que tenemos hoy en día, que a lo mejor no podemos a nivel personal o a nivel lo que sea, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que también han abierto y han ayudado, digamos, a la parapsicología en este siglo XXI, ya desde el siglo XX, final del siglo XX. Por ejemplo, como Pedro Amorós, hay que nombrarlo. Uh-huh. Vale, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus trabajos, pero sus trabajos a nivel estudio, o sea, lo que es el estudio, el libro, los libros en cuestión, hay que reconocerlos que son trabajos muy bien realizados. Y entonces, pues nos tenemos que acoger a eso. O sea, la persona puede ser de una manera, pero su trabajo es el que rige, digamos, en la investigación. No tengo más remedio.
Y entonces, bueno, también tenemos bueno, que tú has dicho, por ejemplo, Ángel Gordon. Ángel Gordon, ¿qué fue de ese hombre? Nadie lo nombra. ¿Está vivo? Está muerto, o sea, nadie, o sea, y Ángel Gordon, por ejemplo, pues en su momento fue bastante mediático en lo que se refiere precisamente a las redes de aquel entonces, la radio, televisión, prensa. Hoy en día ya prácticamente nadie se acuerda, prensa, y estas son grandes olvidados, pero que tenemos que recuperar. Y ya digo, y con este curso de introducción, pues lo que estamos haciendo es ir preparando o ir abriendo la mente a las nuevas generaciones. Que por cierto, el momento que les paso los primeros módulos y más o menos saben de qué va a ir el curso académico, se quedan alucinados. Dicen, pero es que yo no pensaba que esto era la parapsicología. Digo, chico, pues entonces, ¿qué pensabas que era la parapsicología? Es increíble. Se creen que la parapsicología es ir a buscar fantasmas. Ya te lo digo yo, que se Sí, creen sí, sí. absolutamente eso. También hemos tenido grandes videntes en España. Hemos tenido, que todavía existe, pero solamente queda en Merced Aldo Linares, que es el grupo EPTA, con el Padre Mm, Pilón, Paloma Navarrete, Aldo Linares y Sol Blanco Solé, en los cuales también han lanzado el mundo de la parapsicología al escenario en sí, televisión, y han hecho de ella un grupo mediático, ¿no? La última que murió fue Paloma, pero sí, realmente lo que han hecho en televisión es puro teatro, puro teatro. Sí que han investigado y han encontrado y han demostrado, pero se han dedicado más al mundo televisivo a explicar en libros o explicar yo qué sé, en foros, o explicarle a la gente realmente lo que es su trabajo verdadero. Y solamente sí, se ha visto de ellos lo que hacían en televisión. Entonces, quizá también sea culpa de toda esta gente mediática, hablo de todos en general, que no han sabido explicar bien lo que es la parapsicología, que han dejado la parapsicología como un trabajo de busca de fantasmas, evidentemente, porque cuando sí. se habla en televisión se habla del fantasma, de la dama de blanco, del no sé qué, de no sé cuándo, se habla de figuras y no de trabajo, no se habla de la metodología de la La investigación paranormal. metodología, claro. A ver, hay que reconocerlo. A ver, Grupo ETA ha sido posiblemente el único referente de investigación mínimamente seria, reconocible. Pero, claro, es verdad que una cosa es su trabajo interno y otra cosa es lo que publicaban. Claro, la publicación es mucho más eh, atrayente, espectáculo, que el trabajo interno. O sea, sí que tienen un bastante trabajo interno de investigación seria. Pero claro, lo que les discutimos habitualmente o siempre hemos discutido es bueno, si lo sabéis hacer bien, ¿por qué no habéis publicado el método? O sea, por ejemplo, la investigación del local en cuestión, o sea, la vivienda, ¿no? O el sitio donde iban. Estudiarla, o sea, ¿por qué no habéis publicado esa investigación previa que habéis hecho? ¿Por qué no hacéis, por ejemplo, la presentación de pruebas de otra manera para, por ejemplo, explicar qué es y qué no es un fenómeno paranormal, o sea, fenómeno extraño? Y se les achaca un poquito eso, ¿vale? Luego, por ejemplo, bueno, pues a ver, es que en parapsicología no, pero en la investigación paranormal hay dos líneas. Está la línea kardeciana, que o sea, es la línea que seguía más por el espiritismo de Allan Kardec de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tanto en Europa, Estados Unidos como en España, que es la línea kardeciana, que es básicamente la que más se está extendiendo. Y luego está la línea parapsicológica, o sea, los que estudian psicología y intentan entablar soluciones o buscar soluciones a la fenomenología paranormal, pero desde el punto de vista más, digamos, científico o paracientífico. Eso es lo que ocurre. Entonces, no hay nada que reprocharles en ese aspecto. O sea, sí, lo único que hay
yo creo que hay que ir diferenciando entre lo que es una investigación paranormal, pero en la línea de, por ejemplo, de la línea kardeciana, o lo que sería una línea de investigación, pero de parapsicólogos puro y duro, de parapsicología pura y dura. Ya digo, yo, por ejemplo, pues conozco a unos y a otros, bueno, a los que he tenido la oportunidad de conocerlos, a los que quedan, hablar pues, sobre todo con alguno de ellos así un poquito más en persona y tal, ver que realmente pues son grandes personas, en realidad son personas muy llanas, muy sencillas, ¿no? Dices, yo pensaba a lo mejor, creo que pensaba que podían estar ahí como un pedestal, ¿no? O sea, digo, como se caigan se hacen daño. No, no, son personas realmente son muy cercanas. Eh, es la imagen que tengo, por ejemplo. Pues y entonces te encuentras bueno, pues básicamente, pues seguirlos, bueno, yo los sigo, pero a nivel, por ejemplo, pues eso, de decir, "Ay, esta investigación, este detalle lo podían haber pulido, ¿no?". Tampoco ayuda que, por ejemplo, pues hayan hecho una película, bueno, es caer, por ejemplo, en el sistema americano, pero hacer una película de un caso en concreto del grupo EPTA con ese tipo de espectáculo, pues claro, dices, a ver, o sea, yo tengo imágenes, por ejemplo, de ese caso en cuestión, yo tengo las imágenes de vídeo grabadas en su momento en directo, y yo para mí, por ejemplo, pues ese fenómeno, dos o tres fenómenos que se produjeron, son interesantísimos. Pero ya está, o sea, esos dos o tres fenómenos. O sea, lo que lo rodea detrás, en realidad el caso cuando lo miras en frío, dices, pues no tiene ninguna chicha. Realmente yo de esto no hubiera hecho una película porque la verdad que no me llama. Pero ves, claro, a ver, es el espectáculo. ¿Qué problema produce eso? Produce una imagen errónea de lo que es la fenomenología real. Ahora resulta que bueno, las redes están llenas de que todo el mundo ve orbes, todo el mundo ve figuritas en las fotos de personas fallecidas y tal, reflejadas en espejos y demás. Todo el mundo resulta que tiene jarrones que se le caen, todo el mundo tiene espejos que se rompen y tal. O sea, ¿qué dices? A ver, si la fenomenología fuera tan extensa, los parapsicólogos no iríamos como locos buscando realmente el fenómeno, porque el fenómeno real es que o sea, yo suelo decir que el 99,9% de lo que se publica en las redes Mentira. es fake, es mentira, son montajes. Y luego se te cabrean, por ejemplo, cuando en las redes sociales cogen que, mira, me ha pasado esto, ¿qué pensáis? Y yo digo, ¿qué pienso? Pues y lo digo, desde mi Te punto de bloquean, vista, te y lo digo. bloquean, te Y me bloquean. bloquean, me ponen a parir, como, perdón por la palabra, pero te ponen a 100, vamos, te echan y te bloquean y de todo. Dices, pues mira, gracias por bloquearme porque esta fenomenología de redes sociales no me interesa. Pero bueno, básicamente, pues, ¿qué podemos hacer? Pues lo hemos hablado muchas veces. Digamos que no es tener la pataleta, ya la pataleta ya la tuvimos en su momento. Ahora es el momento de contestar con la ciencia, digamos, o con las cosas bien hechas. Y si la gente pues quiere seguirnos, bien, si no, pues bueno, no pasa nada. Cada uno que crea en sus espectáculos. Si lo interesante es creer. A ver, eso demuestra de que hay muchísima gente que quiere creer en fenomenología, ya digo, telepatías, clarividencias, poltergeist, o sea, fenomenología. O sea, sí, me parece perfecto. Pues eso significa, ya digo, que hay un porcentaje inmenso de personas que se interesan por el fenómeno extraño de la fenomenología paranormal. Con lo cual, pues bueno, a sentarse y a disfrutar del espectáculo. Es que queda otra. No hemos sabido adaptarnos, y cuando digo no hemos sabido, es a la gente que hemos leído los libros, hemos leído a los grandes maestros, hemos seguido sus pasos, no hemos sabido adaptarnos nosotros a las nuevas tecnologías, de explicar todo aquello que había en los libros a través de las nuevas tecnologías. ¿Somos los culpables nosotros? Juan Carlos, ¿crees que es así?
A ver, somos culpables nosotros. O sea, ya lo he explicado antes. O sea, si aparecieron las nuevas tecnologías y ¿dónde estábamos nosotros? Sí que había ciertas personas que siguieron un poquito en la brecha, siempre han estado en la brecha, pero en su momento, pues, a lo mejor no vieron otro camino que seguir la corriente, ¿vale? Y entonces, pues, la culpa la tenemos los que nos apartamos con, con la cara cubierta, como sintiendo vergüenza de lo que era en su momento, pues, una ciencia en condiciones, la parapsicología o el fenómeno, la investigación del fenómeno paranormal como tal, o extraño. Y entonces, yo no le he hecho la culpa a los que quedaron, a los que han ido difundiendo, digamos, a las personas que hicieron congresos, a las personas que han formado centros. Yo ya digo, nos he hecho la culpa a nosotros, o sea, a los que nosotros en cierto momento nos apartamos. Pero una vez que despiertas del letargo o te das un golpe en la cabeza y dices, a ver, ya vale, ¿no? Ya sea por cosa personal que vuelves o porque te hacen volver en cierto momento. Es el momento de decir, bueno, vamos a ver, todo se puede reconducir simplemente explicando las cosas, pero con coherencia. Y ahora pues estamos en una etapa, es eso, o sea, que ya digo que, bueno, asumimos la culpa, vale, asumimos la culpa, pero a partir de ahora, pues entonces nosotros ofrecemos lo que hay, lo que realmente existe, lo que realmente se está produciendo en la fenomenología y tal. Y a partir de ahí, pues entonces que la persona, el público, la persona, escoja el camino que más le llegue a convencer. O sea, de lo que se trata no es de decir qué malos son esta gente que está haciendo esto. De lo que se trata, yo creo, ahora ya hace un tiempo que estoy pensando de decir, bueno, hagamos lo mismo. Hagamos, pues, vídeos, hagamos, inundemos las redes de cosas que realmente son. Por ejemplo, si vamos a una investigación y hacemos un reportaje sobre una investigación y decirlo claramente, pues mira, en una investigación hemos estado aquí utilizando el método, explicando la historia, una breve historia del lugar, no la vas, o sea, si tienes un glosario así o una biografía así del lugar, no la vas a publicar toda, pero explicando, realizándolo, o sea, explicando lo que vas a realizar y realizando la investigación y luego explicando, pues mira, no ha pasado nada. Mira, estuvimos 8 horas allí metidos y hemos sacado solamente una posible anomalía de tipo psicofonía. Posible, Posible siempre, sí. ¿vale? Posible. Y entonces, pues decir, oye, pues mira, y yo yo por ejemplo, y no me corto en decirlo, yo por ejemplo, pues hay sitios, tanto que hablan de los orbes, hay sitios donde, por ejemplo, no hay polvo en suspensión, pero resulta que ves, no crees que haya polvo en suspensión, pero ves que hay una corriente y ves que hay un montón de orbes que van en una dirección, dices, vale, es polvo o humedad, ¿vale? O niebla, lo que sea. Cuando resulta que de buenas a primeras, en toda esa corriente de polvo y suspensión, y ves un orbe, una mota, que resulta que va en dirección contraria, eso es una anomalía. ¿Vale? Porque dices, a ver si la corriente de aire va en una dirección, el polvo, el agua, la humedad y todo va en esa dirección, no va en dirección contraria. ¿Vale? Mm. Segundo, ya analizarías y dirías, a ver, miremos primero por brillo o por imagen, o sea, a ver qué tipo de brillo tiene, si es un insecto, que podría ser, Claro, descartar y o, ver. entra, o entramos entonces en lo que se descarta todo lo posible, por imposible que parezca, esa será la realidad. Lo cogemos entonces y decimos posible anomalía debido a estas características. Y Claro. entonces, pues explicando todo eso y publicándolo, pues que sea la gente la que escoja y diga, bueno, me sigue gustando más el que saca fantasmas en las ventanas cada 2 por 3 o el que No, no, saca sí. 72 psicofonías en media hora. Es que Pues vale, funciona así, Juan Carlos. Funciona llevar una Spirit Box que no vale para nada, un altavoz, enfocar una cámara fija en una pared y hacer el directo allí con la gente hablando, que te entran voces de todos lados, que el claro, móvil
que el móvil está cargado de datos y te puede falsear la investigación, y le llaman investigación paranormal y sacan 40 psicofonías en media hora. Entonces, claro, tú lo ves y dices, hostia, yo me he gastado el dinero en aparatos, me he gastado el tiempo en investigar, he perdido horas y horas y horas mirando el lugar y su historia a través pues, del ayuntamiento, de datos históricos, del archivo municipal, de internet, incluso, mira, y luego ves que esta gente pone una cámara fija en una pared y a buscar fantasmas tú, y ¿Ah? eso duele. Eso, Juan Carlos, duele Sí, mucho, duele a la vista y al alma, ¿eh? Lo que pasa es que yo bueno, quiero pensar que como toda esta información de los grandes maestros, como por ejemplo Julio Roca, Montañola, o Francisco Rabati, o Germán de Argumosa, o Sinesio Mati, sí. Darnell, o cualquiera de estos, como se ha perdido, como los libros ya están obsoletos, ya nadie coge un libro, a no ser que seamos nosotros que tengamos nuestra pequeña colección, como tengo yo aquí detrás, y tengas tus libros y los consultes por iniciativa propia, toda esta información se ha perdido. El papel se ha perdido. Entonces la gente está acostumbrada a Internet. ¿Y qué es más fácil? Oye, ¿cómo se hace? Mira, voy a ver cómo trabaja este grupo. Y mira, mira, pues hacen esto, hacen lo otro. Pues yo lo hago igual. Y entonces ya es una copia de una copia mala y una copia de la copia mala y otra copia de la copia mala. Y es lo que ha Claro, pasado, que todo lo que sean copias cada vez van a peor, cada vez van a peor. Y entonces, claro, evidentemente, lo bueno queda olvidado en un libro, creando polvo, que alguien algún día vacía una casa del abuelo o del bisabuelo y encuentra el claro. libro, le llame la atención, pero en el día de hoy esos libros están generando polvo y toda esa investigación pasada a papel, incluso la que ha habido en la televisión, ha quedado totalmente obsoleta en vídeos beta o vídeos VHS o como quieras llamarle, o 2000 también, Sí, 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 es y lo que había. o en cintas de cassette. El otro día vi una chica por internet que el padre decía, mira, nosotros escuchamos música con esto. Y salta la niña y dice, ¿dónde se enchufan los auriculares? Era una cinta de cassette. Claro, Se claro, la decía, cinta. aquí se escucha música. Y dice, bueno, ¿dónde se enchufan los auriculares? Claro, evidentemente no se ve ni para qué servía, ¿no? Y es lo que pasa con el mundo de la parapsicología, que la gente se fija realmente en lo que hay hoy en día, que Mm, sería el radiocassette moderno, digamos, o el MP3 moderno, el MP4 moderno, o el Spotify, y en cambio olvidan la creación de los discos de cera, de Edison, de claro, cuando había un disco de cera con Edison. un gramófono que tú hablabas y grababa el rodillo de cera a la voz, que era ¿Eh? el inicio, digamos, de la radiofonía de la música también en general. Sí, Entonces, claro, si no conocemos los inicios y solamente hacemos claro. copia de lo último, acabamos creando copias de copias de copias y cada vez mucho peor. Y es lo que está pasando hoy en día en las redes, Juan Carlos. No sé si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Totalmente, totalmente. A ver, las redes son muy fáciles, muy rápidas, pero realmente, pues, ¿cuánta gente realmente le interesa estudiar en profundidad o meterse en un mundo como este? Realmente en profundidad, pues es poca gente. O sea, básicamente, o sea, yo, por ejemplo, es lo que estoy viendo, o sea, sobre una universidad X que pueda tener 1.500 estudiantes, pues por ejemplo que tenga uno, pues 3, 4 estudiantes, que es lo que... Y más que nada, porque la mayoría lo que buscan es hacer luego una tesis doctoral de su rama, digamos, de estudio, y entonces pues estudian a lo mejor la parapsicología para hacer una tesis sobre la investigación y tal. Me parece perfecto, ya con eso es importante. Pero claro, cuentas que sería más del 90 y pico por ciento de personas de esa universidad, pues no se sienten interesadas. Se sienten interesadas y siguen su camino. Pues en las redes pasa un tanto de lo mismo. El 90 y pico por ciento de la gente que ven estas cosas, lo que quiere es, sí, quieren creer, pero no quieren meterse en profundidad. No se quieren meter en profundidad. Y entonces esta gente que tampoco sabe realmente de la misa a la mitad, que están colgando cosas, pues entonces en realidad a esta gente tampoco le interesa estudiar.
Por el momento en que empezarán a estudiar, abrirían los ojos. Dirían, ya no tendrían que colgar y decir, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? O sea, pero es que caemos hasta la gente moderna, o sea, la gente de los medios. O sea, he visto publicado, y no tiene nada que ver con lo de la historia de la parapsicología. Tiene más que ver con la ufología, pero da igual. Lo que ha ocurrido de un vídeo del mes de junio en Manchester. ¿Vale? Una esfera que había en el aire. Y un señor X, por medio de inteligencia artificial y un simulador de vuelo, ha recreado esas esferas acercándose a las pistas, al suelo. Pero en el caso real no ocurrió eso para nada. Y eso que se está generando en las redes es una IA, es una recreación de inteligencia artificial. Es un fake. Y nosotros lo hablaremos en el programa próximo, en otro programa que también sigo, y lo hablaremos. Es decir, que es un fake, hombre, que no. Y no es que fuera creado como un fake, fue creado para rellenar, digamos, un documental hablando de ufología. Pero ¿qué pasa? Se está rellenando, se empieza a bombardear las redes. Y ahora resulta que hay ciertos divulgadores del misterio que lo están poniendo como imagen real. Y hoy mismo he visto un reportaje de un reconocido, digamos, divulgador sacando la imagen. Y yo con la boca, yo normalmente se me queda la boca, ¿no? Pues me he quedado con la boca, pero así colgando hasta aquí más o menos. y ocurre eso que dices. Madre mía, es que fácil de engañar incluso a la gente en las redes, o sea, a la gente que se dedica de forma más o menos profesional a la divulgación del misterio. O son engañados o lo que buscan precisamente es rellenar el espectáculo para seguir ahí. Ya veremos, no lo sé. Me recuerda mucho las redes sociales. Voy a hacer un símil, muy bestia. Voy a hacer un símil muy bestia y nos vamos a reír. Me recuerda mucho las redes sociales a la Guerra de los Mundos. A lo que es la Guerra de los Mundos de la radio, que salía la gente a buscar a los extraterrestres con las escopetas. Con la escopeta. Con la escopeta. Y era simplemente una radiación de radio de una novela, de Orwell. Y la gente salía con las escopetas a buscar extraterrestres en la calle. Me recuerda mucho. Es un símil muy bestia, lo digo, ¿eh? No, es así. Pero Es es que es así, a así, ver, es así. en aquel Las redes caso, sociales están funcionando así. Y que no seamos es capaces de horrible. pararlas, que no haya ninguna ley que diga, señores, se están dando clases en universidades, se está regenerando el tema a nivel cultural, se está explicando a nivel científico, se está creando la rama de la psicología, que es la parapsicología, de forma correcta a través de universidades y escuelas, que antes no existía. Y que no haya una ley que diga, oye, vamos a luchar contra el fraude, vamos a luchar contra estas mentiras, porque al fin y al cabo, y ya no hablo del mundo paranormal, mira, el otro día me cabreé mucho, por ejemplo, en un fake que decía que uno de los jugadores más conocidos del mundo había tenido un accidente, se había matado con un coche y salía la foto del coche allí, la foto con un lazo negro. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan hijo de la gran de publicar eso? De publicar, decir que una persona se ha muerto cuando no es verdad. ¿Qué se gana con estas mentiras? ¿Pero qué se gana? ¿Qué se Bueno, gana con la falsa información? Más likes, que la gente te vote, que la gente te mande corazoncito y encima ganes dinero con una mentira, con claro, la muerte de alguien que no es real. Es que estamos viviendo en un bueno, mundo totalmente que no deja respirar la verdad, no deja explicar la verdad. Y en cambio hace transgiversar totalmente la historia, transgiversa las cosas sí, y nos hunde cada vez más en la ignorancia. Nos vuelve cada vez más ignorantes, porque sí, nos es verdad. creemos todo aquello que vemos en las redes. Y encima lo Sí, debatimos en cenas de Navidad, por ejemplo, ahora que vienen las Navidades, van a ser muchas las discusiones de que esto es real, porque lo he visto en Internet, porque esto lo he escuchado en Internet, porque y nos creemos todo lo que vemos en Internet. sí, es verdad.
Nos A ver, creemos todo. Que gran culpa también ha sido de esto, lo mismo que pasa en la parapsicología, a los grandes maestros y en lo que es la información ha sido culpa de los grandes informadores o grandes mediadores o grandes periodistas que se han ceñido a ser comerciales y no periodistas. También es real. Pero claro, sí, vale, evidentemente estamos viviendo en un mundo ilógico y falso. No hay nada de lo que salga en la red, excepto 4 cosas que sean reales. Y el mundo claro. paranormal se está degradando de tal manera que hay mucha gente hoy en día, a día de hoy, que da de vergüenza en decir que estudia parapsicología, porque lo tachan con el dedo, igual que en los años 70, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que, a ver, ahora ya no me callo. O sea, yo digo, bueno, tenía que haberme callado mucho menos antes, pero bueno. Uh -huh. Pero claramente digo, bueno, pues yo, a ver, lo que decís muchas veces, yo soy parapsicólogo porque no soy un cazafantasma, yo soy una persona que ha estudiado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Tengo tantos años de experiencia y para mí la parapsicología no es lo que tú crees que me estás atajando, o sea, achacando, ni mucho menos. O sea, la parapsicología, si se lo explicas un pelín solamente con que digas 4 cosas, dirán, ay, es que yo no pensaba que era eso. Pues entonces, ¿para qué atacas si no sabes lo que estás hablando? ¿Vale? Y aquí es muy fácil en este país. En otros países no pasa. Tenemos aquí al lado, en Francia no pasa. ¿Por qué? Porque los términos están muy diferenciados. En Inglaterra ya no te digo. En Estados Unidos ya han puesto normativas para, o sea, para diferenciar una cosa de la otra. Tú puedes ser investigación paranormal, puedes hacer un reportaje y tal, pero si no eres parapsicólogo no puedes utilizar ni siquiera la palabra parapsicólogo. Eso ya está como normativa legal en Estados Claro, Unidos. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí, primeramente, no hay ningún tipo de normativa. Segundo, ¿por qué se expande en las redes? Porque ya sea la red que sea, lo que le interesa es tener un montón de likes, o sea, no las personas, sino la misma red, ya sea de vídeo, ya sea de las redes estas, por ejemplo, típico de comunicaciones que se pueden colgar vídeos, mini vídeos y tal. O sea, todas las redes lo que buscan es ser más que el otro, porque sería más importante para el ranking, ¿no? Y voy a decir nombres, o sea, no es por ejemplo, TikTok, Instagram. Y lo voy a decir por nombres. Estas dos, por ejemplo, pues están peleando, siempre estarán peleando por quién tiene más seguidores, quién tiene más publicadores y quién tiene más likes. Y esto les mantendrá en un ranking hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y luego, por ejemplo, pues las plataformas de vídeo, por ejemplo, digamos YouTube, aunque nos quitan luego el programa, da igual, que eso suele, ahora, por ejemplo, pues suele funcionar a base de, tienen una etimología, digamos, de tienen palabras, tienen historias, tienen sobre todo frases y demás en cualquier idioma, por las cuales pues ahora quieren frenarlo con este sistema, ¿no? Es decir, si dices esto, te quito el vídeo, si dices esto, te quito el vídeo. Pero ¿qué ocurre? Claro, está basado en el sistema americano, es su normativa. Además, ellos, si miras la normativa de YouTube, lo dicen claramente. YouTube se rige por la normativa legal americana y la usa para todo el mundo. Si tú, aunque seas en tal país que se permite esto, tú cuelgas un vídeo que infringe las normativas de los Estados Unidos, te quito el vídeo. Es así, no se cortan. Entonces, pues, ¿pero qué ocurre con el resto? O sea, YouTube se ha convertido en realidad en una plataforma para colgar vídeos, para colgarlos, y luego difundirlos, es decir, en las otras redes. Pero lo que quieren las redes es eso, o sea, las redes sociales lo que quieren es estar arriba, 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 arriba. Si con ello, por ejemplo, pues tienen que permitir publicaciones de decir eh, eh, persona decapitada, y sabes que es un fake porque lo han cogido y lo han hecho por IA y le han quitado la cabeza, persona decapitada en las Ramblas de Barcelona.
Y sacan el vídeo y la gente, oh, vaya, no sé qué, uy, ¿por qué no miran la gente de alrededor? No sé qué, lo ven como muy normal. Da igual, ya tienes comentarios, ya tienes ahí montado el circo. Y ese circo se convierte en likes y es así como está funcionando. Entonces, pretender que las mismas redes sociales frenen eso, te van a decir, sí, hombre, y para eso cierro la persiana y me voy ya directamente. Por eso digo que no podemos hacer un frente a ese tipo de fenomenología en las redes sociales. No podemos hacerlo. O sea, no podemos discutir sobre eso. O sea, no podemos ni siquiera decir, oye, pues mira que esto que ha publicado, esto es un fake. Porque en las redes sociales, pues lo más rápido es que pues, te bloquean. No vale la pena. No vale la pena y ya digo que lo único que sirve es hacer un trabajo en condiciones. Si queremos, y da igual, ya digo, si queremos hacer las cosas bien, pues oye, si Pepito que hace fakes tiene 1000 seguidores y yo tengo 40 para hacer las cosas bien, prefiero mis 40. Prefiero mis 40, Sí, definitivamente. lo que pasa, Juan Carlos, es que el mundo real no funciona así. Desgraciadamente lo hemos visto con cosas que ya hemos criticado en este programa, por ejemplo, con grandes televisiones autonómicas que incluso le han dicho, no, hemos salido a este grupo porque tiene 1 millón de seguidores y luego los ves trabajar y te ponen el K2, te ponen el K2 encima de una batería de coche. Que dices, bueno, tío, me estás poniendo un medio eléctrico encima de una batería eléctrica. Si lo raro es que no salga humo verde en vez de que salga rojo, ¿no? Es Hombre, que, mira, yo te sí, puedo sí, decir, claro. hoy, Sí, mira, y espérate que a ver, a lo mejor consigo que llegue al rojo. claro, claro. Es que si lo pones encima de una fuente de energía, te va a llegar al extremo, ¿no? Claro, Pero es que estamos en una sociedad en la cual es a ver quién dice la mentira más gorda para ver quién más seguidores tiene. sí, Funciona así, sí, no, funciona así. desgraciadamente. Para acabar, nos quedan 3 o 4 minutos, Juan Carlos. Vale, Volvamos al principio de la conversación, que es mucho más sí, interesante, sobre Julio Roca Montañola. sobre, ¿Qué sí. investigaciones se le conocen? Las, Relevantes. las publicadas, y es, claro, desgraciadamente es muy difícil porque sus publicaciones, claro, eran en papel, sobre todo en la editorial, en la revista Karma 7. Eh, varias revistas, por ejemplo, que había en aquel entonces ya prácticamente han desaparecido, pero básicamente, o sea, él, pues, no es que escribiera mucho, ¿vale? Eh, Nunca fue tampoco un gran divulgador, no quería, o sea, tampoco era. Él se consideraba, él era el profesor mercantil, ¿No? tenía una tienda de muebles que fabrica, o sea, tenía un taller, o sea, él era ebanista, él hacía muebles, era ebanista y profesor mercantil. Y lo asociaba, o sea, compaginaba, digamos, como hacemos nosotros. O sea, tenemos nuestra vida laboral o social y luego, por ejemplo, nuestro rato libre, nuestra pasión. Y para él, por ejemplo, era la pasión, pues todo lo que era el mundo del misterio, pero basado más en la parapsicología y el esoterismo. Tiene, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, porque, sí, ¿ves? Por ejemplo, eh, tenía, por ejemplo, bueno, estaba, bueno, formaba parte de la asociación, ya digo, de Española de Investigaciones. Eso, la revista, es que no me acordaba. Sacó una revista que se desapareció, mira por dónde, cuando él desapareció, que era Ecos de Parapsicología. Y resulta imposible. O sea, el que tiene algún número de esta revista lo tiene guardado, que no lo, o sea, no lo vende por nada del mundo. Eh, Y una revista que, por ejemplo, que esa no, o sea, de la época en que yo nací, imagínate, que se llamaba Algo, que también era de aquí de Barcelona. O sea que él publicaba y tal, pero hace poco conseguí una grabación de alucina, de un nieto, un señor que cuando era joven
había hecho unos cursos que había pues, sobre todo de radiestesia y viajes astrales, que él hizo también varios libros de viajes, proyección astral. Y es una grabación sonora, o sea, es de una cassette de lo que se llevaba en aquel entonces. Yo mismo, por ejemplo, tengo aquí, que tengo algunas todavía aquí guardadas, bien guardadas, de los cursos de Sebastián Darboux, de la Academia Catalana. A ver lo que pone aquí, porque de verdad que cada una pone una cosa. No, No muy quiero interesante, decir, Carlos, no quiero decir nada, no quiero. El Centro de Estudios Psicocientíficos, imagínate. ¿eh? Quiero decir que estos grandes profesionales en su momento, pues grababan en cassette sus cursitos y poco más hay, porque hay incluso sus libros están la mayoría descatalogados y tienes que conseguirlos si los buscas, de que alguien los quiera ceder, vendiéndolo claro, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues yo voy a hacer todo lo posible en los cursos y tal, por dar la imagen a los grandes olvidados y poca cosa más se puede hacer. Pues Juan Carlos, tenemos que dejar aquí el programa, no hemos pasado ya de tiempo. Gracias Bueno, por estar aquí una semana más. Ha sido un placer hablar de Julio Roca Montañola, el gran desconocido de la parapsicología, o olvidado, más bien dicho, y que hemos querido darle un poquito más de luz aquí a otros temas que hemos tocado. Gracias y nos vemos la semana que viene aquí en Energías y Misterios en Radio Despí. Hasta la semana que viene, amigos.